Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico aquel verano en Boston. A mis 40 años, creía tenerlo todo bajo control. Un matrimonio estable de 15 años con Robert. Una carrera exitosa como editora en una prestigiosa editorial. Y una hermosa casa en los suburbios. Pero todo cambió cuando recibí aquella llamada de mi mejor amiga, Sara. «¿Elena? Necesito pedirte un enorme favor», dijo Sara con un tono de preocupación en su voz. «Se trata de mi hijo, Alex. Acaba de ser aceptado en la Universidad de Boston para estudiar arquitectura, pero no conozco a nadie allí que pueda ayudarlo a instalarse». Sentí un rubor subir por mis mejillas y, por un momento, me perdí en sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo peligroso que se estaba volviendo esto. Retrocedí un paso, rompiendo el hechizo. «Deberíamos volver», dije apresuradamente. «Se está haciendo tarde y Robert estará por llegar a casa». El camino de regreso estuvo cargado de una tensión silenciosa, que podía sentir la mirada de Alex sobre mí, y cada vez que nuestros brazos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. «Esto está mal», me repetía una y otra vez. «Él es el hijo de tu mejor amiga. Tiene la edad de ser tu hijo. Estás casada, por el amor de Dios». Pero a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, algo había cambiado. Los días siguientes se convirtieron en una tortura dulce. Cada momento a solas con Alex era una batalla interna entre el deseo y la razón. Me sorprendí a mí misma arreglándome más de lo habitual, eligiendo cuidadosamente mi ropa cada mañana como si fuera una adolescente preparándose para una cita. Una tarde, mientras le mostraba a Alex cómo usar la lavadora en el sótano, ocurrió lo inevitable. Estábamos solos en casa. Robert había salido de la ciudad por negocios. Al inclinarnos para cargar la ropa, nuestras manos se rozaron. Nos quedamos inmóviles. La electricidad en el aire era palpable. Lentamente, Alex se giró hacia mí, sus ojos ardiendo con un deseo que reflejaba el mío propio. «Elena», susurró, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban sobre los míos. El beso fue intenso, apasionado, liberando toda la tensión acumulada durante semanas. Mis manos se enredaron en su cabello, mientras él me apretaba contra la lavadora. Por un momento, me permití perderme en esa sensación, en el sabor de sus labios, en el calor de su cuerpo joven y vigoroso contra el mío. Pero entonces, como un rayo, la realidad me golpeó. Me aparté bruscamente, jadeando. «No, Alex, esto está mal. No podemos», dije, mi voz temblando. «¿Por qué no?», preguntó él, sus ojos llenos de confusión y deseo. «Sé que lo sientes también, Elena. No puedes negarlo. Soy una mujer casada, Alex, y eres el hijo de mi mejor amiga. Esto no puede suceder», respondí, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Salí apresuradamente del sótano, dejando a Alex solo y confundido. Me encerré en mi habitación, mi corazón latiendo desbocado. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Robert, que había regresado tarde de su viaje, no pude dormir. Mi mente no dejaba de reproducir el beso con Alex, la sensación de sus labios, el calor de su cuerpo. Me sentía culpable, asustada, pero también viva. Más viva de lo que me había sentido en años. Los días siguientes fueron un baile incómodo de miradas furtivas y conversaciones tensas. Alex y yo intentábamos actuar con normalidad frente a Robert, pero la atmósfera en la casa se había vuelto eléctrica. Cada roce accidental, cada momento a solas, estaba cargado de una tensión sexual apenas contenida. Una tarde, mientras Robert estaba en el trabajo, Alex me encontró en la cocina. Se acercó a mí con determinación. «Elena, no podemos seguir así», dijo en voz baja. «Sé que estás casada, sé que esto es complicado, pero lo que siento por ti es real.
No puedo simplemente ignorarlo. Suspiré, apoyándome en la encimera. Alex, yo también siento algo. Pero esto no puede ser. Hay demasiado en juego. Él se acercó más, hasta que pude sentir el calor de su cuerpo. ¿Y si encontráramos una manera? ¿Y si pudiéramos estar juntos sin que nadie saliera lastimado? Sus palabras eran tentadoras, peligrosamente tentadoras. Una parte de mí quería ceder. Quería lanzarme a sus brazos y olvidarme de todo lo demás. Pero la parte racional de mi mente seguía luchando. No sé cómo podríamos hacer eso, Alex, respondí con tristeza. Déjame demostrártelo, susurró, y antes de que pudiera protestar, sus labios estaban sobre los míos nuevamente. Esta vez no tuve la fuerza para resistirme. Me rendí al beso, permitiendo que mis manos exploraran su cuerpo joven y firme. Nos besamos con una pasión desenfrenada, como si el mundo fuera a acabarse en cualquier momento. Cuando finalmente nos separamos, jadeando, supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía negar lo que sentía por Alex, ni lo que él sentía por mí. Pero tampoco podía ignorar las complicaciones que esto traería a nuestras vidas. «Tenemos que ser cuidadosos», dije finalmente. «Si vamos a hacer esto, nadie puede saberlo. Nadie». Alex asintió solemnemente. «Lo entiendo. Será nuestro secreto». Y así comenzó nuestra aventura clandestina. Durante las siguientes semanas, Alex y yo nos las arreglamos para encontrar momentos a solas, robando besos y caricias cuando Robert no estaba en casa. Cada encuentro era una mezcla de pasión desenfrenada y culpa sofocante. Me sentía como una adolescente nuevamente, experimentando la emoción de un amor prohibido. La adrenalina de casi ser descubiertos, las miradas cómplices durante las cenas familiares, los mensajes de texto codificados. Todo ello añadía una emoción a mi vida que no había sentido en años. Pero a medida que pasaba el tiempo, la culpa comenzó a pesar más. Cada vez que Robert me besaba o me decía que me amaba, sentía como si me apuñalaran en el corazón. Y pensar en Sarah, en cómo reaccionaría si alguna vez descubría lo que estaba pasando entre su hijo y yo, me llenaba de un terror paralizante. Una noche, mientras Alex y yo estábamos en la habitación de invitados, aprovechando que Robert había salido con unos colegas, oímos el sonido de la puerta principal abriéndose. El pánico nos invadió. Alex se escondió rápidamente en el armario mientras yo intentaba arreglar mi ropa y mi cabello. «¿Elena? ¿Estás arriba?» La voz de Robert resonó desde abajo. «Sí, cariño, estoy cambiando las sábanas de la habitación de invitados», respondí, rezando para que mi voz sonara normal. Robert subió las escaleras y entró en la habitación. Me miró con curiosidad. «¿Estás bien? Pareces agitada». «Estoy bien», respondí rápidamente. «Solo un poco cansada. No esperaba que volvieras tan pronto». Él se acercó y me besó suavemente. Pude sentir el ligero olor a alcohol en su aliento. La reunión terminó antes de lo previsto. «¿Dónde está Alex?» Mi corazón se aceleró. «Él, salió con unos amigos que conoció en la universidad». Robert asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. «Bueno, ya que estamos solos», dijo con una sonrisa sugestiva, acercándose más a mí. Sentí una oleada de pánico. Alex estaba escondido en el armario, a solo unos metros de distancia. No podía dejar que esto sucediera aquí, ahora. «Oh, cariño, lo siento», dije, fingiendo un bostezo. «Estoy realmente agotada. ¿Qué te parece si vamos a dormir?» Robert pareció decepcionado, pero asintió comprensivamente. «Claro, ha sido un largo día para todos». Salimos de la habitación y nos dirigimos a nuestro dormitorio. Mientras me acostaba junto a mi marido, mi mente no dejaba de pensar en Alex, atrapado en aquel armario, esperando el momento seguro para salir. Esa noche marcó un punto de inflexión. La realidad de lo que estábamos haciendo, el peligro constante de ser descubiertos, comenzó a pesar más que la emoción de nuestra aventura. Me di cuenta de que no podíamos seguir así indefinidamente,
Algo tenía que cambiar. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que miraba a Robert, me sentía consumida por la culpa. Cada momento a solas con Alex estaba teñido de una tensión que iba más allá del deseo. Sabía que teníamos que tomar una decisión, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. Fue Alex quien finalmente rompió el silencio. Una tarde, mientras estábamos solos en la casa, me enfrentó. «Elena, no podemos seguir así», dijo con una seriedad que me sorprendió. «Esto nos está destruyendo a ambos». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé, Alex, pero ¿qué podemos hacer? No veo una salida que no termine lastimando a alguien». Él tomó mis manos entre las suyas, mirándome directamente a los ojos. Tal vez es hora de ser honestos. Con Robert, con mi madre, con todos». La idea me aterrorizó. «¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que eso haría? Destruiría mi matrimonio, tu relación con tu madre, mi amistad con Sara». «Lo sé», dijo Alex con voz suave. «¿Pero no crees que ya estamos destruyendo todo eso con nuestras mentiras? Al menos si somos honestos, tendremos la oportunidad de enfrentar las consecuencias con dignidad». Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón, por supuesto. Cada día que manteníamos esta farsa, cada mentira que contábamos, erosionaba un poco más los cimientos de nuestras relaciones. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente. «Esto no es una decisión que podamos tomar a la ligera». Alex asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero Elena, pase lo que pase, quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No me arrepiento de nada». Esa noche, mientras Robert dormía plácidamente a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir viviendo esta mentira. Alex tenía razón. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, le pedí a Robert que se tomara el día libre del trabajo. «Necesitábamos hablar», le dije. La seriedad en mi voz debió alertarlo, porque no cuestionó mi petición. Alex se había ido temprano a la universidad, dándonos el espacio que necesitábamos. Nos sentamos en la cocina, tazas de café intactas frente a nosotros. Robert me miraba expectante, una mezcla de preocupación y confusión en sus ojos. Tomé aire profundamente, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían nuestras vidas para siempre. «Robert», comencé, mi voz temblando ligeramente. «Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado ocultando y que no puedo guardar más». Vi cómo su cuerpo se tensaba, preparándose inconscientemente para lo que estaba por venir. «¿De qué se trata, Elena?», preguntó con cautela. He estado teniendo una aventura», solté finalmente, las palabras saliendo como un torrente. «Con Alex». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el rostro de Robert pasaba por una serie de emociones. Incredulidad, shock, dolor y finalmente una ira fría y controlada. «¿Con Alex?», repitió, su voz peligrosamente baja. «¿El hijo de Sara? ¿El chico que acogimos en nuestra casa?». Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. «Comenzó hace unas semanas. No fue planeado, simplemente sucedió». Robert se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo de la cocina. Comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «¿Cómo pudiste, Elena? ¿Cómo pudiste hacernos esto? A mí, a nosotros, a Sara. ¿Tienes idea de lo que esto significa?». «Lo sé», respondí, las lágrimas comenzando a caer por mis mejillas. «Lo sé y lo siento tanto, Robert. Nunca quise lastimarte». Él se detuvo, mirándome con una mezcla de dolor y desprecio. «¿Lo sientes? ¿Crees que un lo siento arregla esto?». «Dios, Elena, ¿en qué estabas pensando?». No tenía una respuesta para eso. ¿En qué estaba pensando? En la emoción, en la pasión,
en sentirme viva de nuevo, pero sabía que nada de eso justificaba el dolor que estaba causando. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Robert se dejó caer pesadamente en su silla, luciendo de repente mucho mayor de lo que era. No lo sé, Elena. Honestamente no lo sé. Necesito tiempo para procesar esto, para decidir si hay algo que salvar aquí. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. La realidad de lo que había hecho, de lo que podría perder, me cayó encima como una tonelada de ladrillos. ¿Quieres que me vaya?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Robert me miró, y por un momento vi un destello del hombre del que me había enamorado hace tantos años. No, dijo finalmente. Esta es tu casa también. Yo me iré por unos días. Necesito espacio para pensar. Lo vi levantarse y subir las escaleras, presumiblemente para hacer una maleta. Me quedé sentada en la cocina, sintiéndome entumecida y vacía. ¿Era este el precio de la honestidad? ¿Había hecho lo correcto al confesar? Unas horas más tarde, Robert se fue, llevándose una maleta y dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Me senté en el sofá, mirando fijamente la pared, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Fue el sonido de la puerta abriéndose lo que me sacó de mi estupor. Alex entró, su rostro lleno de preocupación al verme. «Elena, ¿qué pasó?». Vi el auto de Robert saliendo cuando llegaba. Le conté todo, mi voz monótona y carente de emoción. Alex escuchó en silencio, su rostro una máscara de culpa y preocupación. «Lo siento tanto, Elena», dijo finalmente. «Nunca quise causar tanto daño». «No es solo tu culpa, Alex», respondí. «Ambos tomamos esta decisión. Ambos somos responsables de las consecuencias». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras acciones pesando sobre nosotros. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Alex finalmente. Era la pregunta del $1.000.000. ¿Qué íbamos a hacer? Mi matrimonio estaba en ruinas. Mi amistad con Sara probablemente seguiría el mismo camino una vez que se enterara. ¿Valía la pena? ¿Era lo que Alex y yo teníamos lo suficientemente fuerte como para soportar todo esto? No lo sé, Alex, respondí honestamente. Pero sé que no podemos seguir como hasta ahora. Necesitamos ser honestos con todos, incluida tu madre. Alex asintió, su rostro pálido pero determinado. Tienes razón, le debo eso a mi madre, y tú se lo debes a Sara. La idea de enfrentar a Sara me llenaba de terror. ¿Cómo le explicaría que me había enamorado de su hijo? ¿Que había traicionado no solo su confianza, sino también años de amistad? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. Robert regresó brevemente para recoger más de sus cosas, su rostro una máscara de dolor y resignación. No hablamos mucho. El abismo entre nosotros parecía insalvable. Alex y yo decidimos que lo mejor era que él se mudara a un dormitorio en el campus. La tensión en la casa era insoportable y ambos sabíamos que necesitábamos espacio para pensar, para decidir qué queríamos realmente. Finalmente, llegó el momento que más temía, enfrentar a Sara. Decidí que lo mejor era hacerlo en persona. Tomé un vuelo a California, mi corazón latiendo con fuerza durante todo el trayecto. Sara me recibió con una sonrisa, que rápidamente se desvaneció al ver mi expresión. Nos sentamos en su sala de estar, tazas de té enfriándose frente a nosotras. «Sara», comencé, mi voz quebrándose, «hay algo que necesito decirte, algo que va a lastimarte profundamente, y lo siento tanto». Vi la preocupación crecer en sus ojos mientras le contaba todo. Sobre Alex, sobre nuestra aventura, sobre cómo había destruido mi matrimonio y traicionado su confianza. Las palabras salían en un torrente imparable, mezcladas con lágrimas y disculpas. Cuando terminé, el silencio que siguió fue ensordecedor. Sara me miraba como si fuera una extraña, como si no pudiera reconocer a la mujer sentada frente a ella. «¿Cómo pudiste, Elena?», preguntó finalmente, su voz cargada de dolor y traición.
Eres mi mejor amiga. Confié en ti para cuidar de mi hijo, no para seducirlo. Lo sé, Sara, y lo siento tanto. Nunca quise que esto sucediera. Yo. ¿Tú qué? Me interrumpió, la ira reemplazando al shock inicial. ¿Simplemente sucedió? ¿Te tropezaste y caíste en la cama con mi hijo? Sus palabras me golpearon como bofetadas. Sabía que merecía su ira, su desprecio, pero eso no lo hacía menos doloroso. No tengo excusas, Sara, dije suavemente. Solo puedo decirte que lo siento y que entenderé si no puedes perdonarme. Sara se levantó, dándome la espalda. Necesito que te vayas, Elena. No puedo mirarte ahora mismo. Me levanté, sintiendo como si cada movimiento me costara un esfuerzo monumental. Antes de salir, me detuve en la puerta. Te quiero, Sara. Siempre has sido mi mejor amiga. Lo siento mucho por haber arruinado eso. No esperé una respuesta. Salí de su casa, las lágrimas nublando mi visión mientras caminaba hacia mi auto rentado. El vuelo de regreso a Boston fue una bruma de autorreflexión y arrepentimiento. Había perdido tanto. Mi matrimonio, mi mejor amiga, la confianza de las personas que más me importaban. ¿Y para qué? ¿Una aventura con un hombre mucho más joven que yo? Cuando llegué a casa, me sorprendió encontrar a Alex esperándome. Se suponía que estaba en los dormitorios de la universidad, pero allí estaba, sentado en los escalones del porche. «Alex, ¿qué haces aquí?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad al verlo. Se levantó, acercándose a mí con una expresión seria en su rostro. «Elena, necesitamos hablar. He estado pensando mucho estos días y creo que hemos cometido un error enorme». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Alex suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Esto, nosotros, no es real, ¿verdad? Es decir, siento algo por ti, claro que sí, pero ¿es suficiente como para justificar todo el daño que hemos causado?». Sus palabras resonaron en mi interior, dando voz a las dudas que yo misma había estado teniendo. ¿Era esto amor? ¿O solo una fantasía, un escape de la monotonía de mi vida? No lo sé, Alex, respondí honestamente. Creí que lo era, pero ahora no estoy segura de nada. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras acciones y sus consecuencias pesando sobre nosotros. «Creo que necesito irme», dijo Alex finalmente. «No solo de esta casa, sino de Boston. Tal vez sea mejor si tomo un año sabático, viajo un poco, aclaro mi mente». Sentí una punzada de dolor ante la idea de que se fuera, pero sabía que tenía razón. Necesitábamos espacio, tiempo para pensar, para sanar. «Entiendo», dije suavemente. «Creo que es lo mejor para todos». Alex asintió, y por un momento vi al joven inseguro que había llegado a mi puerta hace solo unas semanas. «Lo siento, Elena. Por todo». «Yo también lo siento, Alex», respondí, sintiendo las lágrimas formarse en mis ojos nuevamente. Nos abrazamos brevemente, un abrazo cargado de arrepentimiento y despedida. Luego lo vi alejarse, su figura perdiéndose en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, de pie en el porche de una casa que ya no se sentía como un hogar, contemplando las ruinas de la vida que había construido. Había perdido tanto, y ahora estaba sola para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los meses siguientes fueron un período de introspección y reconstrucción. Robert y yo nos divorciamos, un proceso doloroso pero necesario. Sara eventualmente accedió a hablar conmigo de nuevo, aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Alex, fiel a su palabra, se fue de viaje, enviando ocasionalmente postales desde lugares lejanos. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Me sumergí en mi trabajo, buscando redención en las páginas de los libros que editaba. Comencé terapia, enfrentando los demonios que me habían llevado a tomar decisiones tan destructivas.
Un año después de aquel verano fatídico, recibí una carta de Alex. Estaba en Europa, escribía, estudiando arquitectura y descubriéndose a sí mismo. Me agradecía por lo que habíamos vivido, pero también confirmaba lo que ambos habíamos sospechado. Lo nuestro no había sido amor, sino una fantasía, un escape. Leyendo sus palabras, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente podía cerrar ese capítulo de mi vida, y tristeza por todo lo que había perdido en el proceso. Pero también sentí esperanza. Esperanza porque, a pesar de mis errores, había sobrevivido. Había aprendido, había crecido, y ahora tenía la oportunidad de construir una nueva vida, una basada en la honestidad y la integridad. Mientras miraba por la ventana de mi nuevo apartamento, viendo el sol ponerse sobre el horizonte de Boston, me di cuenta de que esta era mi segunda oportunidad. Una oportunidad para ser mejor, para amar mejor, para vivir mejor. Y esta vez no la desperdiciaría.